Machete. Desnudando la realidad. Bien, querido público, un gran saludo rebelde, libertario, fraterno y solidario, como todas las semanas. Aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete número 56. Quien les habla desde esta trinchera de lucha y desde nuestra querida parroquia La Pastora, una de las 22 parroquias del municipio Libertador de Caracas, capital de nuestra República, Samuel Bravo, parte de nuestro equipo comunicacional. Efectivamente, pues no vamos a tener el privilegio de contar con la hermosa voz de la Pepa, pues lamentablemente se nos han presentado problemas técnicos en esta última semana. Pero bueno, ahí vamos. Sin la Pepa, pero con muchas ganas y muchas informaciones de primera mano. Abrazos al público y al equipo hermoso de Urdimbre Radio 100.6 FM, la radio del nuevo tejido cultural, allá en el municipio Tibasosa, del departamento de Boyacá, en la hermana República de Colombia. Un fuerte abrazo también a nuestros panas de Aporrea, a los panas también del portal Punto de Corte y del servicio de noticias Venezuela Vox Populi, que pues retransmiten todas las semanas nuestro noticiero Machete. Además nos pueden seguir por nuestro canal YouTube Machete La Pastora. Bueno, querido público, y vamos a empezar como todas las semanas con nuestra sección Hablan las calles de este noticiero número 56. Y tenemos que anunciarles que siguen los atropellos contra los hermanos y las hermanas Yucpa. Una situación realmente intolerable, deplorable. Recordamos que este conflicto, que tiene en realidad años de años, el maltrato y el abandono de nuestras comunidades yucpas e indígenas en general, pero en las últimas semanas pues se ha acrecentado. En particular, el pasado jueves 16 de junio, el jueves de la semana pasada, el portal alertas24.com publica la siguiente noticia. La situación con los yucpas parece no tener fin. Tras ser reprimidos por piquetes de la Policía Nacional Bolivariana, la noche de este jueves 16 de junio, 7 indígenas fueron detenidos y otros 10 resultaron con heridas de consideración en el punto de control del kilómetro 18 de la vía a Perijá. Los hechos se suscitaron luego de que unos 120 miembros de esta etnia intentaran dirigirse hacia Caracas con el fin de vender 25.000 artesanías entre collares, sombreros, pero los efectivos de seguridad trancaron el acceso, lo que desató, por supuesto, una confrontación sin cuartel. El cacique de la comunidad Centro Piloto Chiraí, Carlos Romero, conversó con el medio local Versión Final e indicó que tras el altercado los cuerpos de seguridad se llevaron una camioneta Grand Blazer gris y 2 camionetas Chevrolet tipo Cheyenne, uno blanco y otro vino tinto, donde transportaban las 25.000 artesanías. También les incautaron 2 motos. Y a este propósito, siguiendo con esta serie de atropellos en cadena, Tribuna Popular, que republica Aporrea, el lunes 19 de junio, el pasado lunes, publica lo siguiente: servicios de inteligencia policial hostigan a Luz y Portillo, defensor de derechos indígenas. Nuevas acciones de hostigamiento contra defensores de derechos de los pueblos indígenas se han registrado en el estado Zulia. El pasado 14 de junio, Luz Portillo, quien coordina la organización no gubernamental Homo et Natura, debió ponerse en resguardo ante las reiteradas visitas, entre comillas, de servicios de inteligencia policiales a su vivienda. Unas horas antes de esto, la viceministra para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos Indígenas,
Mariagni Romero, había advertido en una asamblea de caciques mayores y artesanos y artesanas de la comunidad yucpa que o se estaba con Nicolás Maduro o se estaba con Luzvi Portillo. Más claro, no canta el gallo. Muy revolucionario estos funcionarios. Termina el artículo diciendo: el activista, quien es además antropólogo y profesor en la Universidad del Zulia, denunció que con estas declaraciones gubernamentales y la actuación policial buscan amedrentar las bases sociales que resisten. Pues un gran saludo, abrazo solidario al compañero, luchador, gran antropólogo, científico, Luzvi Portillo, hermano de lucha ante esta nueva arremetida por parte del gobierno PSUV. Y en relación con estos hechos, proseguimos informando lo que publica también los compañeros de Aporrea el pasado martes 20 de junio. Un comunicado, un pronunciamiento publicado por la Comisión Promotora de Comunidades del Área Metropolitana. Las comunidades pues caraqueñas se pronuncian en relación con este hecho totalmente atropellador de los derechos más fundamentales de nuestras poblaciones indígenas. Y este pronunciamiento dice lo siguiente: solidaridad con el pueblo yucpa, nuestros pueblos indígenas, con los trabajadores de la CBG y con todos y todas los y las trabajadoras venezolanas. Este es un pronunciamiento que pues incluye el hecho, la represión que están viviendo también los trabajadores de SIDOR en particular y de la CBG en general, que vamos a reseñar a continuación. El comunicado dice lo siguiente: basta de represión. Como instancia de articulación de diferentes comunidades del área metropolitana, nos solidarizamos plenamente con el pueblo yucpa y rechazamos categóricamente las acciones coercitivas y represivas que viene ejecutando el gobierno PSUV de Nicolás Maduro en las últimas semanas, en particular los días 13 y 14 de junio pasados, en los que miembros de la comunidad yucpa de la cuenca del Río Negro fueron salvajemente agredidos por los cuerpos represivos del Estado venezolano. A estas alturas, querido público, pues ya han transcurrido 10 días desde que Zenaida Romero, Alfonso Ramos, el esposo de Zenaida, y Francisco Romero fueron detenidos y no tenemos pues noticias de ellos. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Ana Cecilia Hernández, cacica yucpa. Ella denuncia los maltratos a los yucpas recibidos en los últimos días por los cuerpos represivos, y también vamos a escuchar el testimonio de Sabinito Romero, el hijo del histórico cacique Sabino Romero, frente a la gobernación del estado Zulia, que denuncia pues la detención ilegal de su hermana Zenaida, de su nombre indígena Opirachi. Repetimos, son 3 yucpas, dirigentes yucpas, que siguen en manos de los cuerpos represivos del Estado, en el estado Zulia. A estas alturas no se sabe nada de ellos, están secuestrados, cosa totalmente irregular, además de todas las irregularidades y violaciones que han sufrido estos yucpas, esta comunidad yucpa, en las últimas 2 semanas. Quemando, destruyendo sus artesanías, trancándoles el camino, pasando por encima de la Constitución, de su derecho constitucional al libre tránsito, y pare de contar. Vamos a escuchar estos testimonios. Mi nombre es Ana Cecilia Hernández, soy cacica de la comunidad Niti. Nosotros somos un grupo de Alfonso. Íbamos con él así a vender nuestros artesanos. Y bueno, y los policías ya tenían esos caminos bloqueados, esos puentes que está allá. Ya lo tenían bloqueado para que nosotros no pasemos. Nos espicharon el caucho del camión. Y eso es la culpa de la ministra, porque ella fue que nos aborotó para vender estas mercancías, porque nosotros hace años estuvimos vendiendo Colombia, Barquisimeto, Valencia, hasta Caracas, hasta Puerto La Cruz, nosotros íbamos a vender
y nunca nos pasaba esto, lo que hoy en este momento nos está pasando. Pero esta es la culpa de ella. Si ella no hubiera aborotado los pueblos indígenas, esto no hubiera pasado. Pero ahora ella es la culpable, y el culpable de que están presos. Hasta yo caí presa también. Y hasta yo caí presa. Habemos estas mujeres que están aquí. Aquí está Andrés, que está golpeado, que son policías nacional, que lo golpearon. Hasta agarraron a esta con la muchachita cayó en el suelo. La golpearon también. Las mujeres policías la golpearon a ella. Y los policías, los hombres, también le daban patadas a las mujeres. Había muchas mujeres que salieron golpeadas. Y se montaron en el camión, rompieron los collares. Hay muchos que vinieron con nosotros, no aparece artesanía de ellos. Son los policías que nos hicieron esa maldad. Por eso, y nos quitaron los cobres, nos revisaban hasta las pantaletas de nosotros. ¿Qué es eso? Eso es una violación. Nos tenían secuestrados en un cuarto y nos hicieron sentar en el suelo donde eso estaba sucio, con agua, con charco de agua. Y podrido, todo eso, nosotros estuvimos ahí. Esta noche nosotros nos encontramos aquí, en la gobernación, pero hasta esta altura ya algunos gabinetes del Estado nos atendieron por ahí como a las 2, a las 3 de la tarde. Pero mañana vamos a seguir en la lucha por cuestiones de los 3 personas presos. 1, Zenaida Romero. 2, Alfonso Romero, que es el esposo. 3, Francisquito Romero. Vamos a luchar para adelante. Todos los motorizados, los caciques y las cacicas, hasta los niños. Vamos a triunfar y lo vamos a demostrar ante la ministra. Por otra parte, querido público, siguen desaparecidos los dirigentes sindicales de Sidor, Siderúrgica del Orinoco, de la Corporación Venezolana de Guayana, Leonardo Azócar y Daniel Romero, como ya se lo reseñamos la semana pasada. Ellos fueron secuestrados por cuerpos represivos del Estado, presuntamente el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, el pasado domingo 11 de junio en la noche. Desde ese momento, al igual que los hermanos Yupas, no sabemos nada de su paradero. No hay ninguna información, han sido secuestrados presuntamente por el SEBIN. Por ello, nuevamente se expresó pues la solidaridad obrera de los trabajadores el pasado miércoles 21 de junio ante la Defensoría del Pueblo, aquí en Caracas, en la avenida Urdaneta, en la Torre Latino. A las 9 de la mañana convocaron varias organizaciones sindicales, sociales, políticas, para protestar ante este nuevo atropello del régimen de Super Bigote. Convocaron pues específicamente la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha y por supuesto nuestro Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha. Vamos a escuchar a continuación pues las palabras de una dirigente de la empresa Maderas del Orinoco, Raiza Pulido, que expresa en Guayana pues su solidaridad con los trabajadores de Sidor y específicamente con los trabajadores secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Raiza Pulido, Maderas del Orinoco. Hoy estamos aquí reclamando, hoy estamos aquí protestando para pedir la liberación de los trabajadores presos de las empresas básicas de Guayana por defender sus derechos, los derechos de todos, al gobierno nacional. Póngase Estado de Derecho. Nosotros estamos del lado de la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo y los contratos colectivos. No vamos a renunciar a eso. No vamos a ser esclavos modernos. Nicolás
Guayana no vamos a renunciar a nuestros derechos así nos cueste la vida. Al Ministerio Público, que actúa como un prostíbulo, que emite las órdenes de notificación de noche, las órdenes cautelares, las medidas cautelares que llegan a los trabajadores de noche, a los trabajadores con hambre, a los trabajadores que no le dejan pasar ni el agua, ni la comida, a el general Rodríguez Cabello y a todos los generales de Venezuela, chicos. Aquí hay más patriotas que en todos los cuarteles juntos. Aquí en Guayana, aquí estamos los verdaderos patriotas de Venezuela. ¡Libertad! 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 Ni vengan tampoco a lavarse la cara metiendo presos a los trabajadores, que son orgullo de Guayana, que siguieron nuestros pasos, que aprendieron a trabajar y que hoy no sabemos dónde Carrizo los tiene. El llamado es a Nicolás Maduro. Nicolás, lamentablemente la mala suerte te ha acompañado, chico. Da tristeza, ¿vale? Que no tengas, que no des pies con bola para escoger a grandes candidatos que vengan acá a recuperar este monstruo que se llama Corporación Venezolana de Guayana. Esto es un monstruo. Este es un monstruo el cual construyeron, crearon una metástasis de corrupción que hoy día no sabemos de ninguno que esté preso. Sabemos que lo sacaron de aquí, pero ninguno están presos. Y nuestros compañeros en 24 horas no sabemos dónde Carrizo lo tienen, porque no han dado garantía de que estén vivos. Y nosotros tenemos que estar alerta. El llamado es a todos los trabajadores. Dejen de hacer sinvergüenza al carajo. Este país hay que defenderlo. Este país hay que defenderlo. Estos compañeros que están desactivados, los más de 20.000 trabajadores desactivados, esperen el llamado que les vamos a hacer. Vamos a ver si Topocho Verde mancha, porque nosotros sí sabemos cómo se lucha. La clase trabajadora de Guayana ha sido la más radical de toda Latinoamérica. Y nosotros no nos va a joder ni le vamos a temer a estos muchachos que están acá, que están cumpliendo instrucciones, porque esas botas, esos equipos, ese uniforme, ese salario, eso se lo pagamos nosotros con nuestros esfuerzos, con nuestros impuestos, con nuestras pensiones. El llamado es a mantenernos firmes, firmes, firmes y firmes. Y vamos a permanecer en la calle, Nicolás, con nuestro grito de guerra. ¡No al exterminio! ¡No al exterminio! ¡No al exterminio! Bueno, querido público, y sigue a pesar de todas estas acciones de amedrentamiento, de persecución, de represión, siguen nuestros trabajadoras y trabajadores movilizados. De hecho, el pasado lunes 19 de junio hubo una marcha multitudinaria que se realizó convocada por la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha en los Altos Mirandinos, específicamente en Los Teques, donde maestros y demás trabajadores públicos trancaron por varias horas la carretera panamericana. Vamos a escuchar a continuación el testimonio del compañero gran luchador combativo Carlos Timaure de la Coordinadora Metropolitana de Trabajadores en Lucha. Un abrazo fraterno a Carlos y a todos esos compañeros valientes, trabajadores, dirigentes sindicales que vienen protestando sin miedo, dejando el miedo a un lado. El miedo se cambió de acera, como dicen ellos. Vamos a escucharlo. Carlos Timaure, de la Coordinadora de Trabajadores en Lucha de los Altos Mirandinos. Hoy, Miranda en pie de lucha, exigiendo reivindicaciones para los trabajadores. En primer lugar, el aumento general de sueldos y salarios ante la política neoliberal y hambriadora del gobierno de Nicolás Maduro. Igualmente, estamos exigiendo la libertad de los trabajadores y demás presos políticos. Estamos exigiendo la libertad de los trabajadores de Sidor, así como los detenidos
Bueno, querido público, y vamos a cerrar esta sección Hablan las Calles de nuestro noticiero Machete número 56 con una pequeña reseña de lo que son pues las primarias y su telenovela, las primarias de la oposición. Realmente preocupante, vergonzoso lo que está pasando en estos momentos, pues como ya muchos lo saben, renunciaron todos los rectores del Consejo Nacional Electoral. Enrique Márquez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, afín a la oposición, presentó su renuncia el pasado martes, sumándose así a Roberto Picón, otro de los rectores principales opositores. Él renunció el día lunes, y 8 rectores cercanos al oficialismo de Nicolás Maduro, que renunciaron la semana pasada, específicamente el 14 de junio, el miércoles 14. Evidentemente, una clara estrategia para entorpecer las elecciones primarias convocadas por la oposición y previstas para el 22 de octubre próximo, ya que finalmente la Comisión Nacional de Primaria de la oposición había aceptado el apoyo logístico del CNE. O sea que ellos pretenden sacar a Maduro con el apoyo de Maduro, una cosa totalmente contradictoria. Pero bueno, la vida y el PSUV decidió de otra forma, le quitaron a última hora pues el apoyo, de hecho, por parte del CNE, ya que todos los rectores pues renunciaron, y ahora pues evidentemente la Comisión Nacional de Primaria decide organizar estas elecciones primarias de manera autogestionada y sin contar con el apoyo del CNE. Vamos a ver ahora qué va a inventar Super Bigote y su parranda de mafiosos para tratar de impedir las elecciones primarias o de inhabilitar los candidatos de oposición. Vamos a estar muy pendientes, sabemos por todas estas estrategias gubernamentales que obviamente el aparato represivo antidemocrático del gobierno, del régimen de Maduro, se está acrecentando, se está perfeccionando para impedir cualquier oposición, cualquier crítica, cualquier denuncia para evidentemente permanecer en el poder. Pero bueno, ahí vamos, seguimos en la lucha, vamos a estar muy pendientes de todos estos acontecimientos. Por ahora, querido público, vamos a un breve corte y ya regresamos. Bueno, queridas y queridos, vamos a terminar pues este noticiero Machete número 56 con su sección internacional Construyendo Puentes. Hemos estado reseñando en las últimas semanas pues la situación por la que está pasando el pueblo peruano, el pueblo de Colombia, los indígenas en particular del Ecuador, todas las movilizaciones que ha habido en los últimos meses en Francia, en Irán, en Kurdistán, en Turquía. Le hemos llevado medianamente el pulso, pero hay un hecho, una organización, unas movilizaciones que le hemos muy poco metido el ojo. Y es la organización de los zapatistas en México. Y resulta que a principios de junio sucedió pues un hecho bastante interesante y sobre todo una movilización de gran envergadura que fue específicamente el 8 de junio y que culminó en Ciudad México. Una gran marcha de solidaridad con los zapatistas ante pues los ataques que sufren permanentemente los zapatistas desde hace años, pero que se ha acrecentado pues en estos últimos meses y en estos últimos años, sobre todo
en el estado de Chiapas. Y bueno, fíjense, esta situación, pues esta organización de los zapatistas muy poco se conoce en Venezuela. Es mucho más conocida en otros países de América Latina, pero en nuestro país poco se conoce sobre toda esta organización de las comunidades autónomas de México, sobre todo en las regiones donde tienen los zapatistas presencia, sobre todo al este de México, en el Chiapas. Nuestro portal amigo, hermano, aliado, Aporrea, publica en lo particular el viernes 9 de junio, retomándolo del portal Noticias de Abajo, la siguiente noticia, bien interesante. Miles de personas salen en manifestación solidaria con las comunidades zapatistas. Este artículo empieza de la siguiente manera: comunidades y pueblos originarios, organizaciones sociales, colectividades de todo tamaño, caminaron con una causa común, el abrazar a las comunidades zapatistas, bases de apoyo que han vivido desde hace tiempo una guerra de baja intensidad que tiene como método las agresiones continuas a las comunidades autónomas y una creciente violencia por parte de las comunidades partidistas, muchas de corte paramilitar con las que comparten territorios. Les compartimos el comunicado central que se leyó frente a la ahora Casa Presidencial. Bien interesante este comunicado de las comunidades zapatistas. Es muy extensa, por supuesto, pero vamos a leer pues un resumen y empieza así con su grito de guerra habitual. Ya basta. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. El 1 de enero de 1994, mientras los ricos y su entreguista clase política se preparaban para festejar la integración neoliberal de Norteamérica por medio del Tratado de Libre Comercio, desde el sureste de México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo resonar un poderoso "ya basta" que se escuchó en todo el mundo. A pesar de que el 12 de enero de 1994 la sociedad civil obligó a Salinas de Gortari a decretar un cese al fuego, los ataques contra las comunidades zapatistas no pararon. En la guerra contrainsurgente comenzaron a operar grupos paramilitares, es decir, grupos financiados, entrenados y protegidos por el gobierno federal. El grupo paramilitar Orcao, Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ha atacado desde 2019 en más de una docena de veces a la comunidad zapatista de Moisés y Gandhi. Los ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, balaceras, torturas, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego. Los ataques contra los pueblos zapatistas ocurren además en un contexto preocupante: el crecimiento de la influencia y operación de grupos del crimen organizado en Chiapas, la reactivación de grupos paramilitares de corte paramilitar y narcoparamilitares, el surgimiento de autodefensas, la presencia de militares y Guardia Nacional. Estos actores, así como la disputa por los territorios para minería, carreteras, venta de drogas, trata de personas, migrantes, trata de mujeres, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, desapariciones, masacres y más, ponen a Chiapas al borde de la guerra civil, como los propios zapatistas lo han expresado. Hay que decirlo con toda claridad: México hoy sigue viviendo una guerra atroz que nos ha dejado con más de 100,000 personas desaparecidas, con más de 30,000 asesinatos por año y con 11 feminicidios por día. Comunidades enteras en el norte y sur del país han sido desplazadas por los enfrentamientos entre carteles y entre estos y militares. 30 años después del ya basta zapatista, nosotras, nosotros, nosotras, que este 8 de junio nos movilizamos en 30 geografías distintas de México y del mundo, hoy recuperamos este grito y decimos ya basta de guerra contra los pueblos zapatistas. Llamamos a los pueblos de México y del mundo a exigirle al Estado mexicano que se detengan los ataques armados contra los pueblos zapatistas.
la disolución absoluta de Orcao y de todos los grupos paramilitares y que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques. Que el silencio de López Obrador deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. Que se garantice la paz con justicia y dignidad para todos los pueblos de Chiapas y de México. Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Alto a la guerra en Chiapas. Alto a la guerra en México. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Bueno, bien contundente, querido público, este pronunciamiento, un resumen, por supuesto, de este largo pronunciamiento de los pueblos zapatistas en México, para que vean que, como todos lo sabemos, allá en Colombia, donde nuestros hermanos de lucha de Urdimbre Radio, en Ecuador, con el Frente Nacional Antiminero, la CONAIE, en todas partes de América Latina, pues las élites siguen haciendo las suyas, siguen explotando, pisoteando, humillando, ultrajando a los humildes, a las comunidades, los trabajadores, los campesinos, los indígenas. Pero ahí vamos, siempre resistiendo, inventando nuevas formas de organizarnos, de organización. Bueno, querido público, vamos a estar ahí muy pendientes de todos estos acontecimientos importantísimos desde abajo, desde los trabajadores, desde las organizaciones, defendiendo pues los derechos más básicos, los derechos humanos, los derechos al trabajo, a una vida digna. Por ahora, pues, como todas las semanas, querido público, les deseamos todo lo mejor. Nos despedimos momentáneamente y hasta la próxima.